fútbol colombiano se surtía de extranjeros, era muy difícil que un equipo tuviera un jugador colombiano, un colombiano, Francisco El Cobo Zuluaga, y era admirado justamente porque era la representación de un pueblo que estaba empezando a sentir el fútbol, a vivirlo. Muy pocos colombianos antes de los años 70, 75 tenían la oportunidad de viajar. La historia cuenta de los poquitos que estuvieron, por ejemplo el Caimán Sánchez, que estuvo en San Lorenzo de Almagro y siempre fue considerado como una gran estrella, un orgullo nacional, no porque triunfara en San Lorenzo, sino porque jugó en San Lorenzo de Almagro. El triunfo era ir y jugar en el exterior. El médico Gabriel Ochoa Uribe, que uno de los técnicos más laureados en Colombia, jugó en el América del Río. Maravilla Gamboa, que era también otra de las estrellas de la época, terminó jugando en el Oro de México. Y a ellos se les recuerda más que por títulos o goles, que es el contraste con lo que vivimos en el día de hoy, simplemente porque tuvieron la gran fortuna de jugar en el exterior. El tener la oportunidad de contar con un tiquete y un contrato fuera del país era casi que llegar a la gloria. Los tiempos han cambiado mucho en ese. El paso del tiempo, por allá en los años 70 aproximadamente, empezó el fútbol colombiano a tener una generación exitosa. Es cuando irrumpen jugadores como Willington Ortiz. Por ejemplo, se dan hechos tan impactantes como el que el Deportivo Cali, con Willington Ortiz a bordo, convierta en el Estadio Monumental de River, se le gane a River y convierta uno de los goles más maravillosos que se recuerde en la historia del fútbol colombiano, gambeteando toda una defensa en la que estaba Pasarela, que venía de ser el capitán de la selección argentina, uno de los jugadores insignias de la selección de César Luis Menotti en 1978, y al mejor arquero, el que sale en todas las estadísticas del fútbol argentino como el mejor arquero de todos los tiempos, Ubaldo Matildo Fillol. Y Willington, con su desparpajo, con su gran calidad individual, lo que hace es enfrentarlos, gambetearlos con una facilidad impresionante. Pero se preguntarán ustedes, ¿por qué razón jugadores como Willington Ortiz no podían jugar en el fútbol extranjero? Porque era tan escasa la calidad en Colombia a ese nivel, porque teníamos mucha calidad, pero poca cantidad de jugadores de ese perfil, que los equipos colombianos los retenían con muy buenos contratos y ganaban más aquí en Colombia estrellas como Willington Ortiz de lo que le pudieran pagar, por ejemplo, en Argentina un equipo argentino. Ahora las cosas son más fáciles, digámoslo. Para ir al fútbol venezolano no necesita absolutamente nada. Venezuela coge mucho jugador profesional colombiano, no jugador de altísima calidad. Pero como los muchachos siempre sueñan con jugar en grandes ligas y los trampolines en América son el fútbol argentino y el fútbol uruguayo para que los puedan vender al fútbol europeo, que es donde está la moneda dura, donde se paga bastante por los jugadores, ahí hay un proceso que es un poquitico más complejo. Normalmente a los jugadores venían y los sacaban del fútbol colombiano, algunos veedores que apreciaban la calidad de este o tal jugador, como el caso de Carlos Sánchez, el volante de la selección Colombia. Carlos Sánchez debuta es en el fútbol uruguayo, en el fútbol colombiano no tiene ningún registro, porque alguien lo vio aquí, se lo llevó y tuvo la oportunidad de ponerlo a jugar en Uruguay, y de ahí hace el gran salto al fútbol internacional, al fútbol europeo en particular. Y hay digamos que una especie de boom que origina la selección de 1990, pero se da tanto impacto con la selección de Maturana en 1990, la clasificación a un campeonato del mundo, la admiración de todo el planeta, porque Colombia irrumpía después de muchos años sin jugar un mundial. El último lo había jugado en 1962 en Chile, y no teníamos sino como etiqueta para mostrar un 4-4 frente a la selección de la Unión Soviética en aquel entonces. Entonces, el que Colombia muestre esa calidad de fútbol en el año 90 y vuelva a un mundial, enamora a los empresarios, y ahí es cuando salen Asprilla para el Parma, cuando empiezan a salir jugadores como Freddy Rincón y compañía. Y ahí, para concretar, aquí hay dos tiempos. El primero, el que se va al Campeonato Mundial del 90 y la mayoría de los jugadores actuaban en Colombia. Y después de esa participación en el 90, entonces viene la admiración por el fútbol colombiano y los empresarios empiezan a admirar a nuestras figuras, y sin jugar en la selección de mayores, en la selección preolímpica, se hace la gran transferencia de Faustino Asprilla de Atlético Nacional al Parma y de Iván René Valenciano del Junior de Barranquilla al Atalanta de Bérgamo. La actualidad del fútbol colombiano se puede sintetizar de que tenemos tanto talento como antes,
pero tenemos mayor cantidad de jugadores talentosos. Nunca antes en la historia habíamos tenido tantos goleadores vigentes. Falcao García en su momento con Atlético de Madrid, el jugador Carlos Vaca hoy con el Sevilla, James Rodríguez, que es el gran suceso en la Liga Española, en el fútbol internacional, Izquierdo ahora con el Brujas de Bélgica. Lo que pasa es que hay una diferencia entre ellos hoy y los del ayer, los Valderrama y compañía. Estos son más profesionales. Estos jugadores que ya tienen una mentalidad totalmente distinta, más comercial, más organizados en sus vidas privadas y por lo menos patrimonialmente mucho más sólidos que los jugadores del pasado.